La pregunta es, ¿quieres prosperar? Ese es el título de esta enseñanza. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una vez más, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El esconder los pecados no nos dejará prosperar en ningún área de nuestra vida. De acuerdo a este texto, en el libro de Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Aunque no por regla general, pero muchas veces nos podemos encontrar en situaciones en que por más que nos esforcemos, por más que trabajemos, por más que nosotros demos lo máximo de nosotros, simple y sencillamente no progresamos en ningún área de nuestra vida. Aquí el prosperar netamente 100% espiritualmente. No podemos prosperar en la palabra de Dios, no podemos prosperar en el conocimiento de Dios mismo, en el conocimiento de su palabra. No podemos prosperar de cierta manera. Hay muchas veces que, ¿verdad?, lo interpretamos de esta manera y decimos, por más que yo leo, estudio, no se me queda nada. No puedo retener. Y en el área secular de nuestra vida, por más que nosotros nos esforcemos trabajando, por más que nos levantemos temprano, por más que nos vayamos a acostar al último, ¿verdad?, no progresamos. Cuando no es una cosa, es otra. Cuando quizás podemos aparentemente estar prosperando en nuestro trabajo, pero nuestra familia se está derrumbando. Nuestros hijos han abandonado la casa, problemas en el matrimonio, problemas en la iglesia, problemas en todos lados. Y muchas veces nos preguntamos por qué sucede esto. Vuelvo a recalcar, aunque no es por regla general. Entiendo que Dios es un Dios de propósitos. Entiendo que muchas veces Dios permite también que nosotros seamos pasados por pruebas. Muchas veces los problemas vienen como prueba nuestra vida, como prueba nuestra fe. Dios quiere probar el corazón de nosotros, Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere saber si en verdad le amamos a Él por lo que Él es para nosotros, que es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él quiere probar el corazón del hombre, Él está interesado en el corazón del hombre. En esta ocasión quiero hablar de dos ejemplos en concretos en los cuales, ¿verdad?, como dice el texto de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. En estos dos ejemplos vamos a ver cómo es que por encubrir los pecados no había ninguna prosperidad. Muchas veces, vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿quieres tú prosperar? Creo que la respuesta es lógica y es sí. La condición entonces es, confiesa tus pecados. Debes confesarle tus pecados a Dios y no encubrirlos, no ocultarlos, no tratar de taparlos con obras vanas de nosotros los hombres, porque dice la palabra de Dios que nuestras obras, que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia. Ese es el valor que tienen nuestras obras. Pero para confesar los pecados, eso es algo que muy pocos estamos dispuestos a hacer. Y muchas veces decimos, yo por eso mejor no voy a la iglesia, porque no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. En otras ocasiones, ¿verdad?, cuando vamos a la iglesia y escuchamos un mensaje que nos habla acerca de apartarnos del pecado, acerca de confesar nuestros pecados, acerca de perdonar al que nos ha ofendido, acerca de dejar todas esas obras de la carne. Y muchas veces decimos, no, lo que pasa es que este pastor ya la trae conmigo. O a lo mejor alguien le ha contado en lo que yo ando y por eso me la está tirando a mí. Y me está tirando indirectas. Mas sin en cambio, sabemos, ¿verdad?, que no es así. El pastor poco o nada sabe de la vida de sus ovejas, de la congregación, de la iglesia.
Porque el pastor no se dedica a investigar la vida de la congregación. El pastor tiene que tener su tiempo en oración, en buscar de la presencia de Dios en su vida y en el estudio de las Escrituras, para de esa manera poder traer el alimento fresco espiritual a la congregación. Pero sí sabemos de alguien que es el que conoce nuestra vida. Y muchas veces cuando nosotros encubrimos nuestros pecados, los encubrimos ya sea del pastor, los encubrimos de los hermanos, los encubrimos de los padres, encubrimos nuestro pecado de la esposa, del cónyuge, esposa o esposo, y nos olvidamos de algo muy importante, que es la omnisciencia de Dios. Es uno de los tributos que Dios tiene, omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe. Señor Jesucristo dijo que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de ser puesto al descubierto. Nos olvidamos también de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados simultáneamente y que Él es el que nos ve, Él es el que sabe en dónde nosotros andamos. Dice en el libro de Juan capítulo 3 versículos 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, dice la Biblia, Jesús es la luz. Él vino al mundo, pero los hombres rechazamos esa luz. Los hombres rechazaron esa luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es decir, todo aquel que anda en pecado, todo aquel que anda en mentira, todo aquel que anda, ¿verdad?, aún en las obras de la carne, aborrece la luz, aborrece la palabra de Dios. ¿Por qué? Y no quiere venir, dice, delante de la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean descubiertas. Porque cuando nosotros entramos a un cuarto oscuro no podemos ver nada. Pero una vez de que se enciende esa luz, no hay nada oculto. Todo queda al descubierto. Primer ejemplo que quiero hablarle acerca de encubrir los pecados. Y quiero recalcar una vez más Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero luego dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero hablarle del rey David. Seguramente ha leído la historia del rey David cuando él conoció a una mujer, Betsabé. En 2 de Samuel capítulo 11 ahí encuentra esa historia. La historia dice que fue en el tiempo en que todos los reyes salían a la guerra. Por alguna razón, no sabemos cuál, por alguna razón el rey David se quedó a descansar en su palacio. Y cuando él dice que caminaba, ¿verdad?, por el terrado de su palacio, ante sus ojos pudo observar a una mujer que se bañaba, la cual era Betsabé. Dice la escritura que él vio que era una mujer hermosa. Por supuesto, le agradó, le llamó la atención y mandó traerla. Le dijeron quién era ella. Por cierto que era la esposa de uno de sus soldados. Se llamaba Urías Eteo. David planeó todo. Al mandarla a traer, al tenerla enfrente, él resolvió acostarse con ella, tener relaciones íntimas con ella. Y pensó que todo estaba bien, la mandó a su casa, pero al poco tiempo recibió la noticia de que Betsabé estaba embarazada. Una vez más, el rey David, ese hombre que dice la palabra de Dios, que dijo Dios que
que David era conforme al corazón de Dios. Él entonces, al saber que Betsabé estaba embarazada, mandó traer a Urías Heteo. Intentó que Urías Heteo fuera a dormir a su casa, pero dice la Biblia que Urías Heteo era un hombre noble y le pareció algo difícil el que él fuese a descansar a su casa, quizás a tener intimidad con su esposa, mientras que sus demás compañeros estaban en el frente de la batalla. Por fin él no fue a dormir a su casa. El asunto se le complicó al rey David. Recuerde, Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará. Y al ver David, el rey David, que su intento por cubrir su pecado falló, porque su intención era que Urías Heteo pasara por lo menos una noche con su esposa, y de esa manera poder decir que el hijo era de él, y de esa manera encubrir su pecado. Pero debemos de recordar una vez más que es de Dios de quien debemos tener temor, porque Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él está en todos lados. Sabemos y conocemos la historia. El rey David envió de regreso a Urías Heteo al frente de la batalla con una carta en la cual expresaba su deseo de que Urías fuese puesto al frente de la batalla y que cuando lo recio de la batalla viniera, entonces lo dejaran solo y de esa manera muriera. Y así fue como sucedió. El rey David a los pocos días recibió noticia de que Urías Heteo efectivamente había muerto. No solamente había cometido adulterio el rey David, sino que ahora también había cometido homicidio premeditado, con toda alevosía y ventaja. Muy bien, una vez que él entonces tiene entendido que Urías Heteo ha muerto, el asunto aparentemente había quedado resuelto. Él decide entonces casarse con Betsabé. Y de esa manera aún ganarse más al pueblo, ¿verdad? Quienes pensaron que qué rey tan noble, qué rey tan bueno, porque aún estando embarazada Betsabé, él se había casado con ella. Pero para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe. Y dice que el que encubre su pecado no prosperará. Dios entonces envió al profeta Natán. Y conocemos una vez más la historia que Natán le narró al rey David. Había un hombre rico en el pueblo, el cual le llegó visita y teniendo muchas ovejas, no quiso matar ninguna de ellas para darle de cenar a su visita, sino que había un hombre pobre, el cual solamente tenía una oveja, el cual había criado, le daba de comer con su mano, dormía con ella, la cuidaba, la procuraba. Y este hombre rico fue y le arrebató esa oveja para matarla y darle de comer a sus invitados. El corazón del rey David se encendió y dijo: ¿quién es ese hombre? Tal hombre debe pagar 4 tantos por lo que hizo. El profeta le dijo: ese hombre eres tú, rey David. Y sabemos una vez más que ahí él reconoció, ¿verdad?, su pecado y dijo: he pecado contra el cielo. Pero dice en el Salmos 32, precisamente, de ese pecado, hablando de ese pecado que el rey David cometió, dice en el Salmos 32, del versículo 3 al 5, dijo el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano de Dios se había agravado sobre el rey David. Mientras callé, el callar, el quedarnos callado es una manera más de ocultar nuestro pecado, de esconder nuestro pecado, de encubrir nuestro pecado. El quedarme callado es también encubrir mi pecado. Y dice el rey David: mientras callé, mis huesos envejecieron.
De ninguna manera podremos decir que estaba siendo prosperado. Dice, en mi gemir de día y de noche. Había dolor, dolor en sus huesos, dolor todo el tiempo a causa del pecado que estaba encubriendo. Luego dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, todo aquello de prosperidad que yo tenía, todo aquello que en un tiempo me hacía el rey más grande, ahora todo eso, dice, se volvió en sequedad de verano. ¿Por qué? Por haber encubierto su pecado. Así en cambio dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, mas el que los confiesa y se arrepiente de su pecado, alcanzará misericordia. El rey David reconoció entonces y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se cumple el proverbio cuando dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El rey David entonces reconoce que cuando cayó, el callar es una manera de encubrir los pecados, y dice, mis huesos envejecieron. David pensó que lo tenía todo bajo control, que con la muerte de Urías Eteo todo había quedado resuelto. Y así nos pasa a muchos. Muchas veces pensamos que por quedarnos callados, que por no confesar nuestros pecados, y como nadie se dio cuenta, entonces todo está bien. Mas la palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. No puedes prosperar como padre si has encubierto tus pecados. No puedes prosperar en tu relación matrimonial si has encubierto tus pecados. No puedes prosperar como hijo de Dios en lo espiritual si has encubierto tus pecados. No puedes prosperar en el trabajo, en lo laboral, en lo económico, si has encubierto tus pecados. Dice otra escritura, vuestros pecados os alcanzarán. Así le dijo Moisés al pueblo de Israel. Si así no hiciereis, vuestros pecados os alcanzarán. Por eso el encubrir nuestros pecados no es bueno, no es de Dios. Debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Así que, una vez más, entonces vemos, ¿verdad?, cómo este proverbio se cumple cuando dice que el que encubre su pecado no prosperará. Muchas veces pensamos y nos queremos engañar y decimos, bueno, yo no confesé el pecado, yo no he confesado nada, mas sin en cambio me está yendo bien, tengo bienes, tengo auto, tengo casa, tengo buen trabajo, me va muy bien, me va mucho mejor que aquel que es cristiano. Recuerde que no es que Dios tarde, la justicia de Dios no tarda, pero Dios nos da tiempo muchas veces para que nos arrepintamos. Segundo ejemplo del cual quiero hablarle se encuentra en el libro de Josué. Josué capítulo 7. Muy conocido. Creo yo que también ha oído esa historia, la historia de Josué. Allí voy a hablar ¿verdad? Este ejemplo es el pecado de Acán. Debo decirle que entre las cosas que David, antes de ir al pecado de Acán, ante las cosas que el rey David tuvo que pasar a causa de ese pecado,
Él mismo cuando supo, ¿verdad?, que el profeta Natán le había dicho de este hombre que había tomado esa oveja, él dijo, 4 tantos debe de pagar, y los cuales él tuvo que pagar. El primero fue el hijo que concibió con Betsabé, murió. Después también encontramos que tenía una hija que se llamaba Tamar, la cual fue violada por su medio hermano. Tamar fue violada por Amnón, el cual decía estar enamorado de ella. Y Amnón lo mató su hermano Absalón. Y posteriormente Absalón también perseguía a su padre David para matarlo, queriendo robarle el reino. De ninguna manera eso es prosperar. David tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Y si David, siendo conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, Dios no escondió esa historia de las Escrituras. ¿Qué te hace pensar que el ocultar o el encubrir tus pecados, Dios los pasará por alto? No encubras tus pecados. Si lo que quieres es prosperar, confiesa tus pecados y arrepiéntete de ellos y apártate. Por último, quiero hablarle un poco del pecado de Acán. Él también pensó que todo estaba bajo control porque él buscó encubrir su pecado, cubrir su pecado y no declararlo. Y muchas veces cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, no nos arrepentimos, no nos apartamos, no solamente nosotros somos afectados, sino también arrastramos nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros bienes, todo se va a causa de que nosotros hemos encubierto nuestros pecados y no nos hemos apartado de ellos. Acán, él venía con Josué. Dice en el versículo 1 del capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Primero que nada, a causa del pecado de Acán, la ira de Dios dice que se encendió contra los hijos contra todo el pueblo de Israel, no solamente contra él. Déjeme decirle que la primera ciudad que Josué conquistó, siendo ya él quien dirigía al pueblo de Israel, fue Jericó. Una ciudad grande, amurallada, con unos muros enormes, que era difícil de vencer, mas sin en cambio Dios entregó esa ciudad en manos del pueblo de Israel. Pero les dio advertencia, les dio mandamiento y les dijo que no deberían de tocar nada del anatema, porque toda la ciudad era anatema para con Dios. Y fue específico y dijo, el oro y la plata, los utensilios de bronce y de hierro, todos ellos serán llevados para la casa de Dios. De lo demás no deben de tocar nada, nadie debe de tomar nada para sí, todo deberían de matar a todos y también a unos animales, con todo quemar la ciudad, porque toda la ciudad era anatema para Dios. Mas sin en cambio, Acán vio la oportunidad y pensó que podía él cometer el pecado, ocultarlo y que no sería alcanzado. Muchas veces pensamos que podemos cometer pecado y que no habrá consecuencia. Que podemos cometer el pecado y que con tan solo quedarnos callados no pasará nada. Que podemos cometer el pecado y cuidarnos que nadie nos vea.
Que no se entere el pastor, que no se enteren los hermanos, o que no se enteren mis hijos, que no se entere mi esposa. Y si no lo saben ellos, no pasa nada. Muchas veces pensamos que porque mi esposa no sabe, entonces no habrá consecuencias, mas sin en cambio me he olvidado de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, y a Él es al que hay que rendirle cuentas. Resulta entonces, Dios les había dicho, le había dicho al pueblo de Israel: yo estaré con vosotros, yo iré delante de ustedes, y yo entregaré todos estos pueblos en sus manos. Así que conquistaron a Jericó, y todo el pueblo estaba con un gran ánimo, y todos los demás reinos tuvieron miedo, porque vieron cómo y de qué manera Dios había entregado esta gran ciudad amurallada en manos del pueblo de Israel. Y había una ciudad, ¿verdad?, llamada Ai, la cual era pequeña. Y dice que Josué mandó también espías para ver cómo estaba la situación, qué tan grande era. Y le dijeron: mira, no mandes todos los hombres. El pueblo es chico, la ciudad es pequeña. No hay necesidad de cansar a todos los hombres. Con unos 2,000 o 3,000 hombres que mandes es más que suficiente. Habían visto de qué manera Dios había entregado a Jericó, y dijo: a esta ciudad tan pequeña no es problema. Y dice entonces que cuando subieron 3,000 hombres para conquistar ahí, resulta que estos, siendo menos, echaron a huir al pueblo de Israel, y murieron 36 hombres de ellos. Y cuando vinieron y le dieron la noticia a Josué, ¿verdad?, él rasgó sus ropas y se postró delante de Dios y dijo de esta manera en el versículo 10, el versículo 8 dijo: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Escuche, Dios le respondió a Josué, y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Han hurtado, escuche, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Han robado y han mentido. La mentira es un pecado que Dios aborrece. Y es la mentira la que abunda, aún dentro de las iglesias cristianas. Nos cuesta mucho trabajo dejar la mentira. Nos cuesta mucho trabajo dejar de mentir. Algunos mienten por costumbre, otros mienten dizque que para salirle al paso, que porque se ven obligados, pero mentira es mentira. Mentir, todo es mentira. Algunos mienten cuando, ¿verdad?, por ejemplo, van a hacer un trabajo y el costo de ese trabajo, por darle un ejemplo, son 100 pesos, pero le dicen allá donde van a comprar el material: hazme una factura por 300 pesos y ahí te doy 50. Están robando, están mintiendo. Hay quienes mienten solamente como método de vida para ganar, para poder estafar a los demás, y siguen mintiendo. Y usted dirá: pero dentro de los cristianos, sí, en los mismos cristianos, aún pastores mentirosos, muchos pastores que mienten. Y dice el Señor, dice: han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Acán pensó que todo estaba resuelto porque él podía encubrir su pecado. Nadie se dio cuenta de lo que él había robado. Dice en el versículo 18:
hizo acercarse su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, escuche, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Mire, primero que nada, Josué no juzgó, no acusó a Acán, pero Dios le dio sabiduría. Y mire del modo que le dijo, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y una manera de dar gloria a Dios es hablando la verdad. Y cuando hablamos la verdad, entonces desnudamos nuestra alma, y ahí es donde confesamos nuestros pecados. Por eso le dijo, dime lo que has hecho y no me lo encubras. Da honra y gloria a Dios. Da honra y gloria a Dios y habla con verdad. No encubras tu pecado. Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Versículo 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos, escuche, un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Se da cuenta cómo Dios todo lo sabe? Fue Dios quien le había dicho ya a Josué dónde y qué es lo que tenía escondido Acán. Por eso Josué le dijo, ¿verdad? Hijo mío, da honra y gloria y alabanza a Dios, y declárame lo que has hecho y no me lo encubras. De otra manera, no me lo encubras porque yo ya lo sé. El Espíritu de Dios me lo ha revelado. Es el Espíritu de Dios el que revela. Así que, si en alguna ocasión has estado en una iglesia o en un servicio, en un culto, donde el pastor ha hablado de ciertas cosas que van derecho hacia ti, de ciertas cosas que te incomodan, de cosas que pareciera que te las está diciendo a ti derecho el pastor, pero en realidad es el Espíritu de Dios el que te está hablando. No te ofendas, no te enojes con el pastor, mejor no encubras tu pecado, confiésalo a Dios, arrepiéntete y pídele perdón al Señor, porque Él ya lo conoce. Acán confesó su pecado, sí es verdad, pero lo confesó hasta que lo descubrieron, hasta que lo cacharon. Yo me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si Acán se hubiese arrepentido antes de que Dios lo hubiera descubierto? Es decir, de que Dios lo hubiera traído delante del pueblo de Israel. ¿Qué tal que si Acán, verdad, después de haber robado, después de haber tomado lo del anatema, el oro, la plata, el manto babilónico, qué tal que al llegar a su casa hubiese reaccionado y hubiese dicho, ¿pero qué hice? Y hubiese ido con Josué y le hubiera dicho, mira Josué, me da mucha pena, me siento muy mal, pero debo de confesarte algo. Mira, la verdad es que vi la oportunidad y vi un manto babilónico muy bonito, me gustó. Y me dejé llevar por la avaricia, me dejé llevar por la tentación y lo tomé. Y bueno, también encontré ahí un cofre con plata y también un lingote de oro y la verdad me siento muy mal, pero los tomé. ¿Qué hubiese sucedido
La palabra de Dios dice en el libro de Juan, dice que Dios es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él confesó ahora, pero porque ya Dios lo había delatado y Dios lo había puesto al descubierto. Y mire lo que sucede. Versículo 21, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué, escuche, y todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No solamente el ver ocultado, el ver encubierto el pecado acá, no solamente lo afectó a él, arrastró con él a su familia, arrastró con él toda su casa, aún sus animales, sus pertenencias, todo. Muchas veces, amado hermano, usted que escucha este mensaje, esta palabra, muchas veces nosotros, el orgullo no nos permite el confesar nuestro pecado. Y pensamos y decimos, bueno, pero ¿por qué lo voy a confesar? Total, ya pasó. Ya pasó, es verdad. Pero es importante confesarlo delante de Dios, porque Dios quiere restaurar nuestro corazón. Y una manera de restaurar nuestro corazón es confesando nuestros pecados, reconociendo que nos hemos equivocado, reconociendo que hemos ofendido, reconociendo que hemos fallado, que hemos lastimado, que hemos traicionado muchas veces. Cuando traicionamos la confianza de nuestra esposa, cuando traicionamos el amor de nuestros hijos, cuando hemos ofendido a nuestros hijos, cuando hemos ofendido a la congregación, cuando hemos ofendido a otro hermano, cuando hemos ofendido a un hijo, cuando le hemos robado a un hijo, debemos de confesar ese pecado y arrepentirnos y pedir perdón. Y pedir perdón. Yo quiero preguntarle, ¿qué harás? A hoy que has escuchado esta palabra y que quizás estés viviendo en pecado, que quizás estés encubriendo tu pecado, ¿confesarás tu pecado o esperarás ser expuesto? El Señor Jesucristo dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de ser manifestado. La pregunta es, ¿quieres prosperar? Confiesa tu pecado, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios y pídele perdón, si es posible, a aquel a quien ofendiste o a quien traicionaste. Y entonces Dios te prosperará. Porque Dios no está peleado con la prosperidad. Dios quiere que tú y que yo seamos prosperados. No solamente en lo espiritual, también Él puede prosperarnos en lo secular. Pero es importante buscar primeramente el reino de Dios, y el reino de Dios es justicia. El reino de Dios es perdón. El reino de Dios es santo. Y por eso no debemos encubrir nuestros pecados. Una vez más, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados
no prosperará. Mas el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Que Dios le dé entendimiento, que Dios le dé discernimiento, que Dios guíe su vida. Y si es necesario, hermano, si hay algún pecado oculto, confiéseselo al Señor. Pídale perdón, apártese de él, que Dios prospere su vida, que Dios guarde su vida, que Dios prospere la vida de usted y de toda su familia. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.